Bueno, lo prometido es deuda y aquí tenemos la última parte hasta este momento del caso Jeffrey Epstein. Como yo te dije, íbamos a hablar también de las víctimas o victimarias de Jeffrey Epstein. Pues aquí está el video, quédate, porque va a ser súper importante que podamos comprender lo que había detrás de todas estas chicas que participaron en esta red. Vamos a escuchar esto. ¿Haces algo después de clase? Hay un hombre mayor que me paga $200 por hacerle masajes durante 45 minutos. ¿Quieres venir y ganar dinero fácil? Así es como comienza la pesadilla que vivieron alrededor de 36 menores a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, sin hablar de muchas más que después también pasaron por este tipo de situaciones. Vamos a hablar principalmente de aquellas mujeres que fueron víctimas de la red de pedofilia construida por Jeffrey Epstein, pero también de aquellas que participaron siendo victimarias. Es el caso principalmente de Ghislaine Maxwell. Ella es la más conocida de todo este caso porque no solamente participó, construyó, era quien traía a las chicas a Jeffrey Epstein y a su vez las entrenaba para que ellas también hicieran lo mismo. Y es muy fuerte poder entender cómo esta mujer de la alta alcurnia de Francia, de una familia histórica. ¿Por qué histórica? Porque su padre logró un imperio en los medios de comunicación, en las revistas, en momentos tan complejos. Su padre lo logró de venir de cero a ser un gran millonario, poderoso, y ella, perteneciente a esta familia, pues cayó en esto, en lo que está ahora, en una cárcel, pagando una condena de 20 años. Ella nació en la Maison Lafitte, esta casa, casona, enorme, con tantos jardines, con tanto espacio alrededor, con habitaciones y habitaciones llenas de decoración seguramente antigua, de muchísimo dinero. Bueno, allí nació Ghislaine Maxwell, un 25 de diciembre de 1961. Es una exsocialité y hoy conocida por ser delincuente sexual convicta, de triple ciudadanía británica, francesa y estadounidense. Hija de multimillonario y reconocido Robert Maxwell. Se instaló en los Estados Unidos tras la muerte de su padre en 1991. Se relacionó desde entonces con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, implicado en asuntos de explotación sexual de menores, al igual que ella, que facilitaba dichos encuentros. Se conocieron en 1988 cuando ella solo tenía 27 años. Si bien ella no era una menor de edad, a los 27 años ya eres adulta, pero realmente estás empezando a vivir. Y ella venía de una familia que aparentaba ser de clase alta, con valores, con educación, y de repente involucrarse con un hombre que tenía faltas de respeto hacia la autoridad, que tenía demasiados temitas ya que cargaba con él, por ejemplo, haber falsificado su currículum o su resumen en una escuela, en la escuela Dalton en Nueva York para poder ser maestro. Ya tenía varias cosas que eran banderas rojas para darse cuenta que era una persona de la que había que cuidarse. Sin embargo, pues como dicen que Jeffrey Epstein era un hombre sumamente labioso, inteligente, que sabía leer a las personas y entonces sabía conectar con ellas, sabía por dónde llegarles. Esto es pues algo que tenía a favor Jeffrey Epstein porque en este caso Ghislaine Maxwell se dice, y solamente voy a hablar muy breve de ella porque habría que hacer todo el análisis en conciencia de esta mujer que sería muy interesante.
Lo que sí te puedo decir es que su padre, en alguna conversación con un trabajador de Jeffrey Epstein, él le mencionó: "Yo creo que Jeffrey Epstein podría cuidar muy bien de mi hija, sobre todo emocionalmente". Cuando un padre está preocupado por sus hijos en el sentido emocional de que hay algo que hay que cuidarles, esto nos habla de que había situaciones, en el caso de Ghislaine Maxwell, que eran un poco a lo mejor preocupantes, a lo mejor era de subidas y bajadas a nivel emocional, quizás no controlaba el poder emocional que todos tenemos, y esto le preocupaba muchísimo a su padre. Al conocer a Jeffrey Epstein, que dicen que de hecho fue Robert Maxwell quien le presentó a su hija a Jeffrey Epstein, seguramente vio en Jeffrey inteligencia, sabiduría, control emocional. Si él tiene eso, seguramente podrá llevar o acompañar a mi hija. Entonces él lo veía como alguien que pudiera cuidar, a lo mejor como hacer el papel también de padre para Ghislaine Maxwell. Bueno, finalmente esta relación se convierte en algo muy fuerte porque durante toda la vida hasta que llegaron a la cárcel fue que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell se quedaron juntos. Al principio se dice que eran, sí fueron amantes, sí fueron pareja, pero después eran grandes amigos, confidentes, donde ella todo el tiempo lo acompañaba a nivel social para que se dijera que estaban en pareja y ya al final, en realidad, ella era quien le traía a las chicas. O sea, ella sabía perfectamente bien el problema que tenía Jeffrey Epstein, que se llama pederasta. Ella sabía perfectamente bien las necesidades que tenía y más que lo que pudo haber hecho es salirse de ese círculo, acusarlo, denunciarlo, proteger a las chicas, hacer las cosas distintas. Ella eligió un camino, ella decidió y decidió quedarse con él. Aquí tenemos que entender que el poder que tenía Jeffrey Epstein sobre esas emociones sobre Ghislaine eran claras. Ella se sentía muy desprotegida. Al haber muerto su padre, se refugió tremendamente en Jeffrey Epstein. Evidentemente, esto ayudó a que Jeffrey la manipulara e hiciera de ella lo que él quería. Y ella, evidentemente, sin el poder que se necesita para tomar decisiones en contra, ella lo que hizo fue seguirlo como si fuera un borreguito. A veces, cuando tenemos tanta vulnerabilidad en nuestra vida, cuando nosotros no nos empoderamos, cuando creemos que estamos solos o solas, cuando creemos que no tenemos a nadie más en el mundo, podemos llegar a apegarnos tanto a alguien a quien creemos admirar, a quien creemos que es lo máximo, y a pesar de que sabemos dentro de nosotros que lo que está haciendo no está bien, está dañando a otros, no tenemos la fuerza para salir de ese círculo o decir basta y poner límites. Y esto se traduce a falta de valía propia, falta de amor propio, falta de control interno. Y obviamente esto es lo que pasaba con Ghislaine. ¿Y qué hizo? Seguirle los pasos hasta el final a este hombre que muchos podrían decir es que fue amor y por amor ella siguió y ella cometió todos esos errores. Déjame decirte que eso no es amor, eso es un amor mal entendido. Eso más bien se llama apego, se llama adicción y lo que te causa una adicción es la falta de luz, la falta de Dios en tu vida, etcétera. Así que este es el caso de Ghislaine. Finalmente, date cuenta de cómo es que ella estaba antes de llegar a la vida de Jeffrey Epstein, una mujer con poco control emocional, con poco valor por sí misma. Vamos viendo esto porque va a ser importante al hacer la conclusión de estos casos que te estoy presentando. Bueno, vamos a ver lo siguiente. El caso de Virginia Louise Giuffre. Aquí la tenemos. Y ella es una de las principales demandantes del caso de Jeffrey Epstein. Es la principal acusadora.
quien lo conoció cuando solo tenía entre 16 y 17 años, en Florida. Ella fue llevada presentada a Epstein por su exnovio. Y desde ahí no solo fue víctima, sino también se dice que fue victimaria al participar en la pirámide de reclusión de chicas para Epstein. Incluso ya como adulta lo hacía. Y esto hay mucha información, hay testigos de esto. No lo digo yo, esto lo dicen los abogados que han defendido el caso de, por ejemplo, el príncipe Andrés, etcétera. Esto es a través de investigaciones que se han hecho. Y se suceden, como el caso de ella, los casos escalofriantes de Hallie Robson, que con 16 años llegó a llevar hasta 24 jóvenes a la mansión, o Connie Will, que con 14 años convenció a entre 40 y 60 chicas. Y esto es impresionante. Es decir, eran victimarias después de haber sido víctimas. Sin embargo, Virginia fue muy inteligente al demandar como víctima para evadir la culpa y evitar ir a la cárcel por participar en los delitos y ser cómplice. Virginia Giuffre bien puede ser víctima, sí, del abuso sexual en manos de Jeffrey Epstein o de haber sido traficada para abuso. Y nada puede excusar ni capturar completamente el aborrecimiento y la gravedad del monstruoso comportamiento de Epstein contra Giuffre. Si es así, eso se tiene claro. Sin embargo, y sin disminuir el daño sufrido como resultado de la supuesta mala conducta de Epstein, hay que decir que finalmente ella también decidió. Virginia también tuvo la oportunidad, como Ghislaine Maxwell, de decir cuáles son mis valores, esto no está bien, si ya lo sufrí yo, ¿por qué voy a hacer que otras también lo sufran? No quiero esto y yo no lo voy a hacer. Y sin embargo, ella decidió todo lo contrario. En los testigos que han sido entrevistados para el caso del príncipe Andrés en Reino Unido, la mayoría coinciden en que Victoria, en este caso Giuffre, ha sido, pues desde antes de conocer a Epstein, una mujer bastante dada a tener otros chicos. Ella la definen como era una perra, así literal son las palabras. Se hacía nombrar la lobita sexual, cosas así. Y esto te estoy hablando que es antes de Jeffrey Epstein, cuando ella tenía 15, 14, ¿sí? Entonces, estas declaraciones de testigos e incluso de uno de sus exnovios, pues pone en entredicho las acusaciones que ha hecho ella. Se entiende entonces que estas mujeres han sido abusadas, sí, porque a la edad que ellas tenían, tener relaciones sexuales con un adulto es violación. Eso se sabe. Y luego, el hecho de que ella haya sido abusada, pero luego pasar a ser reclutadora, una vez que ella cumplió 18 años, 19, ella ya estaba siendo parte de la pirámide de Jeffrey Epstein. Ahí vemos otra vez una mujer que fue víctima de la manipulación. Eso es cierto, totalmente. Pero ahí viene la pregunta de dónde están tus valores, tu capacidad de empatía, de decir, ¿por qué voy a atraer a otras chicas a esto? ¿Dónde está tu discernimiento? Finalmente, quizás muchos digamos, pues no lo tenía, se le hizo fácil. Dicen que le encantaba el dinero, que le gustaban los lujos, que le gustaba codearse con gente de dinero, de la socialité. O sea, que esta niña, Virginia Giuffre, lo hacía, todo lo que hizo lo hacía por dinero. Y eso también hay muchos testigos que lo han confirmado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender a alguien que pasa de ser víctima a victimario? Bueno, muy fácil. Yo en otros momentos, en otras oportunidades, en otros videos, he platicado mucho acerca de esto. Y en un momentito más te lo voy a volver a confirmar
para que lo comprendamos y sepamos cómo alguien pasa de sufrir, de estar vulnerable, de que otro tenga poder sobre ti, a tú tener poder sobre otros. Vamos a ver el caso también de esta chica llamada María Farmer. Este caso también fue muy sonado, de hecho, incluso en las entrevistas que hizo Netflix para el programa de su documental llamado Asquerosamente Rico. Esta chica fue una pieza clave porque dio mucha información importante de cómo es que Jeffrey Epstein actuaba. Entonces, María Farmer fue o es una artista. Ella era pintora, se dedicaba al arte en Nueva York y conoció a Jeffrey y a Ghislaine en una exposición. Y luego fue invitada a trabajar con ellos como hostess en las fiestas que daba Epstein. Y de ahí pasó a ser obligada a darle masajes y luego a ser abusada. Esto obviamente a cambio de dinero y de mantenerse haciendo lo que a ella le gustaba, que era arte. De hecho, se dice que Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein le compraron 2 cuadros a ella y le ayudaban a que se diera a conocer entre los mismos amigos de ellos que tenían poder, que tenían dinero, etcétera. Entonces, de alguna forma, ella obtenía un beneficio a cambio de lo que le ocurrió. Pero, sin embargo, sí dijo que cuando ella dio masajes, no se esperaba lo que después venía, que fue un abuso. Y esto es importante mencionarlo porque muchas de las chicas de las cuales hemos hablado aquí, así fueron engañadas, así fueron invitadas. Vas a dar un masaje para después terminar con otro tipo de asuntos que ya te imaginarás. Así que todo esto fue siempre una tetra, un engaño. Algunos fueron más fuertes porque eran chicas que nunca habían tenido una experiencia sexual, por ejemplo, pero otras que sí. Pero aquí viene algo muy importante que quiero mencionar porque esto se ve en las entrevistas que hace Netflix a las chicas que fueron parte de esto. Muchas de estas niñas vulnerables o en situaciones precarias eran las que acudían con Jeffrey Epstein. Según las investigaciones, abusó de más de 100 víctimas entre 2002 y 2018. Y estas niñas que provenían de familias desestructuradas, donde había problemas económicos o de drogadicción, fueron el blanco de Epstein, que terminó por romperlas en pedazos. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo tú puedes tener poder sobre alguien solamente cuando tú lo ves acabado, vulnerable, donde no se encuentra, donde tiene faltas de control en su vida, donde no sabe hacia dónde dirigirse, donde no tiene una guía, donde su parte espiritual está totalmente perdida, donde no hay empoderamiento? Una persona que se cree más poderoso que otro es porque ve al otro débil. Y esto es importante mencionar. Estas chicas, en su mayoría, cuando fueron entrevistadas por el canal de Netflix, por el documental que hizo, dicen ellas que no había sido la primera vez que habían sido tocadas sexualmente. Es decir, que algunas de ellas habían sido abusadas por sus padrastros, por sus familiares o por amistades e incluso por maestros o vecinos. Es decir, que muchas de ellas ya habían sufrido de este tipo de acciones. Cuando nosotros ya venimos de este tipo de familias desestructuradas, como mencioné, donde no hay familia unida, donde hay descontrol, donde hay maltrato físico, porque también son chicas que venían de familias donde el padre era alcohólico y las golpeaba, entonces ahí hay abuso. Finalmente es, yo tengo más poder y te abuso. No solamente el abuso es sexual, recordemos que el abuso abarca varias cosas. Entonces alguien puede abusar de ti golpeándote, alguien puede abusar de ti emocionalmente, alguien puede abusar de ti sexualmente, alguien puede abusar de ti financieramente. Tomemos esto en cuenta
porque es importante. Si tú vienes de un hogar donde se ha abusado de ti, no solamente sexualmente, sino en todos estos rangos que acabo de mencionar, es muy probable que estés vibrando así, en esa experiencia. Es lo que sabes, es lo que conoces. Tu inconsciente atrae esa misma experiencia porque no conoces otra cosa. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas de estas chicas fueron ya víctimas en el pasado antes de haber llegado con Jeffrey Epstein. ¿Y esto las hace a ellas culpables o algo por el estilo? No. Estoy diciendo que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en las familias y por qué alguien puede ser víctima de un abusador. Es decir, que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué le tocó a mi hija? ¿O por qué le tocó a mi hijo? ¿O por qué? Vamos a ver cómo estamos viviendo nuestra propia vida. Quizás tú misma como madre o como padre has abusado de tus hijos, no los has respetado. Y si tú, que eres el principal cuidador de tus hijas, el amor número uno de tus hijos, has abusado de ellos, has quebrantado su confianza, donde ellos están creciendo, están aprendiendo del mundo, de la vida, y lo que saben son golpes, maltrato, insultos. Entonces, ellos crecerán diciendo eso es lo normal. Si eso me lo hacen los padres, que son los que me aman, pues seguramente me lo puede hacer cualquiera. Así que cuando veas un caso de abuso en tus hijos, a lo mejor en la escuela le pegan a tu hijo, sufre bullying y cosas de ese estilo, pregúntate qué es lo que le estás mostrando tú a tu hijo, qué le has enseñado, qué ha visto alrededor de él, porque cuando nosotros creemos que nuestros hijos son víctimas de otro niño en la escuela, no nos hemos dado cuenta que a lo mejor en casa los hermanos también han golpeado a tu hijo, a lo mejor los primos, a lo mejor los vecinos. ¿Y de dónde aprende él esos golpes? Pues de ese entorno. ¿Y por qué él no se defiende? Ah, a lo mejor tú como madre o tú como padre también has sido abusado y no te sabes defender o no te has defendido como Dios manda. ¿Cómo es como Dios manda? Vamos, haz tu trabajo y vuélvete fuerte, empodérate. ¿Para qué? Para que sepas defenderte o utiliza la ley y defiéndete. Pero si tú no te defiendes, entonces seguramente vivirán tus hijos ese abuso porque no ve que tú sepas defenderte. Todo es un ejemplo, todo lo que nuestros hijos están viviendo están en simbiosis con nosotros como madres o como padres. Lo mismo ocurre con aquel niño que es el abusador. El niño que golpea a otro, que abusa de otro a nivel emocional, que hace bullying a otro, es porque lo aprendió en casa. Ese niño sabe que es golpear porque alguien lo golpeó en casa. Ese niño sabe lo que es daño emocional porque lo aprendió en casa. Entonces, si tú eres de los padres que trata a sus hijos con groserías, con insultos, con golpes, seguramente tu hijo lo hará con otros en la escuela. Es así. Todo es un reflejo. Ellos aprenden del ejemplo, aprenden de lo que hay en su entorno, a su alrededor. Un niño no nace pegando, un niño aprende. Y además, no solamente es el niño, sino tú también. ¿Cómo viviste tú? ¿Cómo creciste tú? Porque a veces los patrones se repiten, aunque no los veamos ahora en casa. Por eso muchos me dicen, yo no le pego a mi hijo, y sin embargo él ha sido, pues, un niño que golpea a otros cuando yo nunca lo golpeé. Bueno, vamos a ver hacia atrás tu vida con tus padres, que serían los abuelos de tu hijo. Revisa esa historia, porque se repiten los patrones y se abuelea también. ¿Has oído esa palabra de abueleó? Bueno, pues revisa a tus padres para ver de dónde viene esa violencia, de dónde viene esa rabia, esa ira que está expresando tu hijo para abusar de otros. ¿Lo tienes claro? Lo mismo ocurre con estas chicas, niñas, que vienen de familias donde ha habido abuso de cualquier índole. ¿Y por qué entonces ellas, siendo abusadas, después se convirtieron en abusadoras? Y no estoy hablando de todas, estoy hablando de aquellas que ejercieron en esta pirámide de abusos
una función llamada reclutadora. Traían chicas para Jeffrey Epstein. ¿Cómo es que tú, siendo abusada, decidiste después ser abusadora? Bien, porque existe este tema llamado polaridades. ¿Lo has escuchado alguna vez? Mira esta cuerda. Tenemos, o ponte a pensar que es una cuerda, no es una cuerda, pero es un cable, yo sé. Pero ponte a pensar, esto, así funciona el universo, literalmente, ¿sí? Ponte a pensar, esto es una línea, una cuerda de dos puntas, dos polos. ¿Lo tenemos claro? En un polo, el polo positivo, el polo negativo. En un lado vemos luz, en otro oscuridad. En un lado vemos al abusador y en el otro al abusado. Pero déjame decirte que esta línea, esta vibración, está en la misma sintonía. Así que, ¿qué pasa? ¿Cómo es que uno puede pasar de ser abusado a ser abusador o de tener luz a tener oscuridad? O cualquier otra cosa que quieras pensar, porque todo tiene sus dos polaridades. Bueno, pues es tan fácil porque, como ya dije, están en la misma sintonía. Misma sintonía, misma sintonía. Entonces, yo aquí soy el poderoso y este es el vulnerable. Así que puedo abusar sobre ti. Y dicen por ahí, hasta que tú quieres. Finalmente, ambos en la misma vibración pueden hacer lo mismo en cualquier momento. Es decir, intercambiar el papel, pero la vibración es la misma. Así que el abusador se puede convertir en el abusado y el abusado en abusador. Solo es cuestión de elegir. Al final del día, elección. Así que, ¿cómo es que una mujer que fue abusada se convierte en una mujer abusadora? Así, así de sencillo. Decidiendo tomar la otra polaridad, pero sigues vibrando exactamente igual. No has cambiado, estás vibrando igual. Así que esto es importante mencionarlo, porque las personas que se preguntan, y esto ya lo vimos en el video anterior, ¿cómo es que Jeffrey Epstein se hizo un pederasta y tenía estas malas, dependiendo para quién es bueno o qué es malo? Sí, todo esto siempre va a ser dual. Todos esos comportamientos, ¿de dónde los sacó Jeffrey Epstein? Bueno, seguramente él, y ya lo hablamos en el video pasado, fue abusado, fue sometido. Es muy probable, muy, muy probable. Y si no lo sufrió él, lo sufrieron sus padres o sus abuelos, porque hay un patrón repetitivo. Así que aquí tenemos este tema. Decirte que si te estás preguntando ahora, entonces todas ellas son culpables, no estamos hablando de culpables, porque de hecho la culpa no existe. Lo que existe en la vida, en el universo, es la responsabilidad, hacernos responsables de nuestros actos, de lo que hemos hecho, porque tomemos en cuenta que a toda acción corresponde una reacción. Cada cosa que hacemos tiene una consecuencia. Así que, ¿qué crees tú? ¿Qué corresponde? ¿Qué pasa aquí? Al final, lo único que tenemos que entender es que estamos vibrando en una sintonía que no nos está haciendo bien y que entonces podemos cambiar esa frecuencia, esa vibración, transformarla en una vibración más alta, en donde los valores espirituales sean el principal camino. ¿Cuáles son tus valores espirituales? ¿Dónde está tu espíritu, tu alma? ¿Le estás poniendo atención o la has apartado totalmente de tu camino, de tu vida? El mundo tiene tantas dificultades y tanta oscuridad porque se nos ha olvidado alimentar nuestra parte espiritual. Así que aquí te dejo esto, deja tus comentarios,
Dime lo que tú crees, que está muy bien. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, está bien. Es válido. Vamos a terminar. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias. Gracias desde ya por seguirnos, por comentar y por quedarte en nuestro canal. Suscríbete y nos vemos después.